Al negarse a un arreglo con la fiscalía, con el que probablemente hubiesen podido lograr condenas bajas, Gerardo, Antonio, Fernando, Ramón y René se convierten en héroes. Según han dicho los abogados, en la historia de los Estados Unidos no se conoce otro caso donde se haya sancionado a una persona por un acto de Estado. Desde el primer momento del arresto, en las primeras entrevistas que tienen los acusados con los abogados, ellos les plantean la necesidad de que vengan a Cuba a hacer trabajos de investigación sobre el tema del terrorismo que se ha producido en Cuba. Y en ese sentido, coincidentemente, yo soy abogado criminal, trabajo en una oficina de abogados en Cuba, y entonces se hizo una relación de trabajo entre los abogados designados por la Corte y la oficina donde yo trabajo. Preparamos entonces un grupo de acciones para poder solicitar a instituciones como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Aeronáutica Civil, la información necesaria para demostrar en la Corte del Distrito Sur de la Florida que el caso que presentarían los abogados iba a versar sobre la lucha que tiene Cuba para garantizar la paz y la tranquilidad ciudadana en contra del terrorismo. Atendiendo a las instrucciones que la jueza impartió al jurado sobre el cargo de conspiración para cometer asesinato imputado a Gerardo Hernández, la Fiscalía rechaza esto y solicita a la Corte de Apelaciones de Atlanta una petición urgente donde reconocía que a la luz de las pruebas presentadas en el juicio, esto constituye un obstáculo insuperable para Estados Unidos y probablemente resultará en el fracaso de la acusación. El gobierno además temía que el jurado solicitara mayores explicaciones sobre un asunto que no había sido probado en el juicio. Sin embargo, aunque la Corte rechazó la petición del gobierno, todos los jurados, sin titubear y sin preguntar nada, declararon a Gerardo culpable en primer grado del supuesto crimen. Durante el proceso de deliberaciones, un jurado, como no es especialista en derecho, le hace a la jueza varias preguntas sobre las instrucciones que ella dio en el caso. Este es un caso muy complejo, con más de 20 instrucciones, y se suponía que el jurado tuviera dudas en alguna y por lo tanto preguntara a la jueza. En este caso no hubo ninguna pregunta. Eso apuntaba, según la opinión de un abogado norteamericano que estaba en la corte con nosotros, que el jurado iba a dar fallos absolutorios, porque había tenido algunas dudas en algunos cargos. Contrario a lo que se esperaba, no fue así. O sea, el jurado, sin ninguna pregunta, sin ninguna consulta técnica a la jueza, decidió declararlos culpables de todos los cargos a todos los acusados. Y había montones de dudas, incluso entre los fiscales que hicieron una apelación de emergencia a la Corte de Atlanta para mover la acusación contra Gerardo. Es necesario que se den dos elementos para el cargo de conspiración para asesinato en primer grado. Uno es que Gerardo tenga la seguridad de que alguien iba a morir, de que él hizo un plan para que alguien muriera. Y otro es que esa muerte tenía que haberse planeado para que ocurriera en aguas de los Estados Unidos o en aguas internacionales, nunca en territorio cubano. Esto provocó que la Fiscalía hiciera una moción de emergencia ante la Corte de Atlanta, precisamente tratando de modificar esa instrucción, fundamentalmente diciendo lo relacionado a las aguas internacionales. La Corte de Atlanta desestimó esa moción presentada por la Fiscalía y por lo tanto el jurado tenía que decidir y tenía que demostrar el gobierno esos dos elementos. La propia Fiscalía en su moción había dicho que no tenía la evidencia para demostrar esos dos elementos. Así y todo, el veredicto del jurado fue dictado sobre la base de la acusación inicial. Algo que parece increíble, que un jurado sancione de algo que la Fiscalía pide quitar de la acusación. Pero eso ocurrió allí, en Miami, y quedó claro en el récord de la Corte. Como abogado sientes la frustración de un fallo injusto y como hermano, por supuesto, el dolor de que tu hermano esté involucrado en esa decisión, ¿no? Incluso hasta como norteamericano también juega. Somos René y yo norteamericanos, sabemos que está él haciendo una labor incluso a favor de los propios Estados Unidos y también ciertamente te sientes frustrado, ¿no? Si mañana hay una decisión justa en este caso, uno pudiera también sentirse orgulloso de ser norteamericano. 5 cubanos comunes a los que la vida llevó a una situación heroica y a los que sus abogados defensores conocieron en una magnitud que va más allá de su representación. Ellos reconocen que nunca antes y posiblemente nunca después
tendrán este tipo de cliente.